Raulito, si me baja el púlpito, porque el pastor no está, pero es para mí siempre un honor poderles presentar al predicador de esta mañana. Sé que muchas de nosotros o muchos, la iglesia estaba ansiosa de volverlo a oír. Y oremos por él, que está un poquito indispuesto, pero gloria a Dios, aquí lo tenemos para compartir esta hermosa palabra que Dios puso en su corazón, y es nuestro hermano Rogelio Gutiérrez. Buenos días, hermano, en esta mañana, porque ya son las 2:14. Señor le bendiga y le sigue bendiciendo más en esta mañana. Dios es bueno. Y si usted quiere darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, Él se merece toda honra, toda gloria y toda la alabanza. No, está bien ahí, está bien, gracias. Que no vaya a pasar por ahí porque puede tropezar, y no es una línea, ¿verdad? Como hizo alguien. No, simplemente que es algo que me detiene a mí para yo mantener el balance, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel y Dios es misericordioso. El tiempo va corriendo y quiero que venga conmigo al libro de Marcos. En el libro de Marcos 2 está el mensaje que el Señor nos tiene para nosotros en esta mañana. Antes, discúlpeme, de ir al mensaje, a leer Marcos 2, vamos a tener una lectura bíblica. Bien, Marilyn. Sí. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque estamos aquí para alabar y glorificar tu santo y dulce nombre. Y ahora viene la parte más esencial, mi Dios, de este culto. Padre, tú vas a hablar a nuestras vidas a través de mi hermano Rogelio. Él es tu hijo, tú lo usas con poder del cielo, y yo sé que esa palabra que va a salir de su boca viene de ti, Señor. Dale la fuerza, la fortaleza que necesita para estar aquí en estos momentos, Señor. Él tiene su condición de salud, Padre, pero tú eres su médico divino. Y en estos momentos, Señor, te honra con el sacrificio de estar aquí a pesar de su dolencia, porque sabe que está haciendo su voluntad. Mi Dios, permite que esa palabra cale a lo más profundo de nuestros corazones, Padre, que no haya ningún estorbo, que no haya ningún entretenimiento, sino que esta palabra se convierta en rema en nuestros corazones, Padre, y sabemos que todo va a ser para tu gloria y honra. Y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Sí, un aplauso para Jesús. En medio de todo lo que el mundo está viviendo, en medio de tantos rumores, guerra, hambre, Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Lo tuvo en el pasado, lo tuvo en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, porque el mundo siempre ha estado así. Pero hoy nosotros miramos cosas cada día más fuertes, porque la iglesia vive los tiempos, las señales que Jesús profetizó en Mateo 24. Hoy vamos a leer Marcos 2, 1 al verso 10. Y yo sé que muchos pueden conocer este pasaje. Tal vez lo han visto por medio de una película o en una alabanza. A lo mejor algún mensaje. Sí sé que como cristianos muchos conocemos ya este pasaje bíblico y muchos nos podemos relacionar con él también. Empieza diciendo así el libro de Marcos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice que llevaban 4 a este paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba
y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos, note lo que dice el libro de Marcos, y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en sus espíritus que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Usted puede tomar asiento, hermano. Y damos gracias al Señor por su palabra una vez más. En el libro de Marcos, capítulo 1, Marcos empieza su introducción así, muy diferente a Mateo, a Juan, a Lucas. Marcos empieza el mensaje desde el principio y dice así: desde el principio del evangelio de Jesús, de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza el libro de Marcos en el capítulo 1. En el capítulo 1 Marcos nos dice que Jesús fue bautizado. Nos dice también en el capítulo 1 de Marcos que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. También nos dice el libro de Marcos que Jesús llama a 4 pescadores. Nos dice en el capítulo 1 de Marcos que Jesús recorría Galilea predicando la palabra. Nos dice también en el capítulo 1 de Marcos que Jesús sanó a la suegra de Marcos, que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y esto es interesante, ¿no? Es interesante que en el capítulo 1 dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús amaba a las suegras, porque hay muchos que no se llevan bien con sus suegras. Por eso digo esto, ¿no? No, yo me llevo bien con mi suegra. Ella vive mucho para allá, yo vivo para acá. Las suegras es bueno que las queramos. Dice el capítulo 1 de Marcos, sigue diciendo: muchos fueron sanados a ponerse el sol. Y nos dice también el capítulo 1 de Marcos que Jesús sana a un leproso. Todos conocemos en aquella época cómo era la lepra, y no voy a entrar ahí porque esa es la introducción que da el capítulo 1 de Marcos. Pero en el capítulo 2, observe y note que empieza diciendo así: Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y esto es interesante, el capítulo 1, lo que empieza diciendo, porque dice que Jesús se oyó que estaba en casa, pero no nos dice en qué casa estaba. Si era en la casa de Mateo, si era en la casa de Juan, o si era en la misma casa de Marcos. Marcos no nos dice qué casa era esta, porque Jesús visitó muchas casas, muchos hogares visitaba Jesús. Él iba donde sus amigos, pero aquí no nos dice cuál era esa casa. Yo sí le oro al Señor para que Él entre a la casa de mi corazón y que sea Él quien dirija mi corazón, que sea Él quien guíe mi corazón y no sea yo. Que Él entre a la casa donde yo vivo y que Él reine en la casa donde yo vivo, porque en muchos hogares, en muchas familias, en muchos matrimonios Jesús no reina. Jesús no es el centro. Hay otras prioridades y hay otras cosas, pero Jesús no es el centro. Y nosotros tenemos que saber en los tiempos que vivimos que Jesús tiene que ser el número 1 en nuestras vidas. Y después venga lo que venga, pero Jesús tiene que ser el número 1 en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Muchas crisis en las familias, muchas crisis en los matrimonios, porque Jesús no es el centro. Aún cuando Jesús es el centro en nuestros hogares, hay problemas. Pero cuando Jesús es el centro en nuestra vida, Jesús nos ayuda, porque como seres humanos van a haber problemas en la familia, en los hogares, en los matrimonios. Nos dice aquí que Jesús después de algunos días entró en casa, y bien no nos dice el libro de Marcos, y nos sigue diciendo: y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Porque
Jesús recorría las aldeas, los municipios, los lugares, predicando y sanando, como nos dice Marcos 1. Pero nos dice el capítulo 3, y esta parte es interesante, ¿no? Cuando vienen estos muchachos, estos 4 muchachos con este enfermo, con este paralítico, y se dan cuenta que Jesús estaba allí. Y no nos dice la Biblia si ellos eran familiar de este paralítico, si eran amigos, no nos dice, pero ellos llevaban a este enfermo, y entendamos que esta era una enfermedad, que este hombre dependía de ellos, en todo el sentido del área, él dependía de ellos. Y ellos se dieron cuenta que Jesús estaba en Capernaum y que estaba en esa casa, y ellos llevaron a este enfermo donde estaba Jesús, nos dice el libro de Marcos. Pero también nos dicen en el capítulo 1 del 1 al 10, para no leerlo, nos dice de que cuando ellos iban, la casa estaba tan llena que ellos no podían entrar. Era una multitud, o sea, había un impedimento. Y esto me recuerda a mí cuando aquel ciego gritaba y clamaba y decía: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía: calla, porque el maestro no tiene tiempo para ti, calla. Y Jesús se detuvo y mandó a llamar a aquel paralítico Bartimeo. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero ver, le dijo. Ellos vieron que había que no podían llegar porque había tanta necesidad de la palabra de Dios que ellos estaban escuchando el mensaje de Jesucristo. Pero ellos notaron algo interesante. Vieron que podían bajar a este muchacho por ese techo. Y se subieron, dice el Evangelio de Marcos, a esa casa. Y hay algo interesante, que cuando Jesús está predicando en esta casa, ellos se suben a ese techo, y imagínese usted que el mensaje de Jesús está siendo interrumpido. Y las personas están atentos. ¿Qué va a hacer Jesús en ese momento? Si Jesús va a detener a estos muchachos, si Jesús va a reprender lo que está haciendo. La gente está atenta, pero también el capítulo 5 nos habla, el capítulo 6 nos habla de que ahí estaban los escribas. Y los escribas eran los religiosos que buscaban siempre un lugar, no para ver ni para maravillarse de los milagros y las obras que hacía Jesús, sino para ver en qué acusaban a Jesús, sino para ver cómo atrapaban a Jesús. Estos eran los no convertidos. Y cuando estos muchachos están bajando al paralítico en este techo, en esta época, en la época en que vivimos, eso no se puede hacer, porque hoy los techos son muy diferentes a aquella época. Me imagino yo, si en este tiempo Jesús estuviera predicando aquí y estuviera esa necesidad, ¿qué hubieran hecho ellos? A lo mejor ellos hubieran hecho algo, porque cuando usted tiene fe, usted hace algo. Usted no se puede quedar con los brazos cruzados. Estos muchachos no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos querían presentar esta necesidad delante de Jesús. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero usted tiene que presentar su necesidad delante de Jesús. Y cuando ellos están tumbando ese techo, es que los techos de aquella época, cada 6 meses las personas tenían que cambiarlo por el tiempo, por el frío y por la lluvia. Y los techos eran de barro sujetados con una rama de árboles. Y por eso cada 6 meses ellos tenían que cambiarlo. Y podemos decir que para ellos fue fácil, pero no, porque cargar a esta persona enferma que dependía de ellos no fue fácil. Sin embargo, ellos lo bajaron. Y yo me imagino a los escribas. Biblia, Dios habla hoy, dice, en los escribas y los fariseos. Y dice, yo me imagino a los escribas ahí observando y viendo qué podía hacer Jesús. ¿Qué iba a hacer Jesús en ese momento? Bien, lo que Jesús hizo es lo que nosotros vemos. Jesús fue donde este hombre y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí entra la polémica. Eso no le gustó a los escribas. Eso no le gustó a los fariseos, que Jesús vaya a perdonar pecados. Y dice la Biblia literalmente que ellos empezaron a juzgar a Jesús en su corazón. Pero ¿quién es este que está perdonando pecado? ¿Quién es él? O sea, que ellos podían aceptar los milagros que Jesús hacía, sí. Ellos podían aceptar que los demonios temblaban delante de Jesús. Déjenme hacer una pausa aquí, no quiero pasar esto por alto. En los evangelios yo puedo notar que los demonios
tiemblan delante de Jesús. Puedo notar que los evangelios aún tienen cierta reverencia delante de Jesús y tienen cuidado cómo le hablan a Jesús. Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? No ha llegado nuestro tiempo. Jesús no había llegado a esta región donde estaba este muchacho en Gandara, y ya el demonio estaba atemorizado. Yo puedo ver eso en la Biblia. Yo puedo ver que los religiosos de aquella época no respetaban ni temían a Jesús. En el tiempo en que usted y yo vivimos, un tiempo de tanta tecnología, un tiempo de tanto abucheo, tantas cosas que hay, las religiones de este tiempo no tienen temor de Jesucristo, no se someten a Jesucristo, ni aman a Jesucristo. Ellos prefieren adorar cualquier basura que ellos vean ahí, menos honrar el nombre de Jesús. Pero yo puedo ver esto en el infierno, que el infierno tiembla en el nombre de Jesús. Sin embargo, los religiosos, yo podría mencionar nombres de religiosos que no se someten al señorío de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando estaba, y Jesús va y perdona los pecados de este muchacho, y estos escribas están diciendo, es verdad. Y sabe algo, en los evangelios, los escribas y los fariseos son los malos de la película, ¿sabe? Nosotros los conocemos a ellos como los malos de la película, pero ellos estaban diciendo una gran verdad. No dije una verdad, estoy diciendo, ellos estaban diciendo una gran verdad. ¿Y quién es el que perdona pecados? Si solamente Dios puede perdonar pecados. En el Antiguo Testamento usted no vio que ningún profeta o ningún sacerdote o ningún rey perdonó pecado, porque no podía perdonar pecado. Por muy ungido que la persona sea hoy, no puede perdonar pecado. Por ahí anda uno en Kendall, que ahora dice que es el padre de las naciones. Se le llama apóstol, ahora se le llamó apóstol, después padre, después pastor, y ahora se le llama padre de las naciones. Con todo y el título que se ponga, y a veces uno no entiende. Yo personalmente no entiendo por qué la gente se pone títulos que no están en la Biblia. 5 ministerios menciona Efesios 4. La gente hace tanta historia y tanto escándalo cuando la Biblia solamente pone 5 ministerios. Con todo y ungido que sea, no puede perdonar pecados. Sin embargo, Jesús fue y perdonó los pecados en medio de que él sabía que lo iban a juzgar, que lo iban a criticar. Y Jesús le dijo a ellos: ¿por qué ustedes critican en sus corazones? ¿Por qué ustedes juzgan en sus corazones? Porque así son los fariseos, los religiosos, los fariseos y saduceos, que siempre vivían juzgando y criticando a Jesús. Yo aquí veo muchos puntos que podríamos tocar en el tema. Y sabe, pero va a correrse el tiempo. Y yo soy como los que dice el apóstol Pablo. Prefiero hablar 5 palabras. 5 palabras dijo el apóstol Pablo. A ver, estudiantes de INSTE, a ver si se sacan un día. Prefiero hablar 5. Nadie levantó la mano. ¿Dónde están los estudiantes de INSTE? Aleluya. Ahora sí no hay nadie, ¿no? Bien. El apóstol Pablo dijo: prefiero hablar 5 palabras. Estoy esperando a los estudiantes de INSTE, pero bueno, es que ni modo. No, porque yo no me acuerdo ahora si dijo 5 palabras o 10 palabras. Bien, el apóstol Pablo dijo: yo prefiero hablar 5 palabras que se me entiendan y no 10,000 que no se me entienda. Eso, el apóstol Pablo quería dar un mensaje corto, pero que se entendiera. Ay, quisiera decir otras cosas, pero no las voy a decir. Así lo vamos a dar referente a los tiempos, referente a los micrófonos y referente a tantas cosas que uno ve ahora. Bien, yo veo aquí varios puntos y podría enumerar 5, 6, 7 y varios puntos si usted lo lee, pero yo quiero enfocarme en 3 puntos. Sí, bueno, allá dice Jesús. Me gusta el nombre Jesús, ¿sabe? Porque yo creo que el nombre de Jesús es que tiene que relucir en cualquier pantalla, en toda pantalla. Yo creo que no es el nombre mío ni el nombre del líder, es el nombre de Jesús, quien perdona, quien salva. Y yo creo que el nombre de Jesús es el que tiene que reinar en tu corazón, reinar en tu hogar, reinar en tu familia. No importa lo que estés atravesando o no importa lo que estés pasando, el nombre de Jesús es el que tiene que reinar. El nombre de Jesús reinaba en estos 4 muchachos. Ellos tenían ese problema, pero el nombre de Jesús reinaba en aquella época. El nombre de Jesús reina en esta época. Y aún en los tiempos en que vivimos, el nombre de Jesús tiene que seguir reinando, porque Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Me gusta el título ese, Jesús. Y yo veo aquí 3 puntos.
Yo quiero hablar acerca de estos 3 puntos. El primer punto que veo es el capítulo 2:5 de Marcos. Nos dice: al ver Jesús la fe de ellos. Dice la Biblia que, este es el primer punto, dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos. El mismo Jesús dijo esto: y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga sobre la tierra. Dijo Jesús esto, ¿no? Pero Jesús vio la fe de ellos, que la fe de ellos no se quedó con los brazos cruzados. Hermano, en la Biblia nos habla y nos enseña que la fe nos lleva aún más allá de las fronteras, más allá de lo imaginable. La fe llevó a estos 4 muchachos a esperar algo de Jesús. Tal vez ellos esperaban un milagro instantáneamente, no lo sé, pero ellos sí hicieron algo. Y esto llamó la atención de Jesús, porque la fe llama la atención de Jesús. En una ocasión, una mujer con un flujo de sangre dijo: si tan solo tocare su borde, si tan solo tocare su manto, y yo seré sanada de la enfermedad que tengo. Aquella mujer que tuvo aquel flujo de sangre dijo: si yo tan solo tocar el manto de Jesús, seré sana. Aquella mujer había gastado en médicos, aquella mujer había gastado su dinero, aquella mujer había gastado todo lo que tenía y nada le funcionó. Sin embargo, cuando el maestro pasaba por ahí, ella solamente tocó el manto y fue sanada de aquella enfermedad de muchos años. ¿Y qué de aquel centurión cuando fue delante de Jesús y le dijo: maestro, no, di la palabra y no llegues a mi casa, porque yo no soy merecedor de que tú te entres a mí? Porque este hombre era un gentil y los judíos no podían visitar a los gentiles. Sin embargo, Jesús iba a la casa de este centurión, pero Jesús observó la fe de este centurión y le dijo: oh, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí, la Biblia nos habla de la fe. Y la Biblia nos dice, dice en el libro de Hebreos 11, nos da todo un capítulo acerca de la fe. La Biblia nos habla acerca de Barak, cuando fue donde Débora y le dijo: vamos a la lucha, vamos a la batalla contra Sísora. Porque dice la Biblia que Sísora tenía 20 años oprimido al pueblo de Israel. Y Débora le dijo: no va a ser nuestra la lucha, no va a ser tuya la batalla. Y ellos fueron ante la batalla, ante los ojos humanos. Israel tenía la derrota desbaratada, porque este hombre, dice la Biblia, que se apoyaba en su ejército, se apoyaba en sus carruajes, que eran los modernos. Ante los ojos humanos de aquella época, ante las estadísticas de aquella época, ellos no podían ganar. Pero al final Dios le dio la victoria contra aquel ejército que tenía al pueblo sumido. Y que cuando Dios visitó a aquel muchacho llamado Gedeón, quien le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente. ¿Qué dijo Gedeón? Esforzado y valiente yo. Si cuando viene el enemigo yo tengo que esconderme, yo no sé ni qué hacer, y tú me llamas así. Porque Dios mira a su pueblo. Dios mira a un pueblo esforzado y valiente. Dios mira a un pueblo cuando predica la palabra y las puertas o el corazón de las personas son cerradas. Dios ve a su pueblo de esa forma. Es que nosotros muchas veces nos vemos de esa forma porque no tenemos una personalidad, o no sabemos quién es Jesús, o simplemente no tenemos una relación directa con Jesús. Pero la Biblia dice que este hombre llegó con 300 hombres y destruyó a sus enemigos. Las estadísticas decían todo lo contrario, que él no podía en contra de sus enemigos. Mire a Israel actualmente. Según las estadísticas, Israel no podía caminar contra Irán, contra los de Hamás. Ahora el mundo entero le está dando la espalda a Israel, pero nadie dijo nada cuando le hicieron un terrorismo, hicieron y deshacieron. No sé si ustedes vieron las noticias. Hoy Israel no lucha porque ellos tienen que luchar, luchan por un derecho, pero ellos saben que el Dios de Israel está con ellos, y por eso es que ellos están haciendo frente en el Medio Oriente. Y le digo algo: si el mundo entero se va en contra de Israel, el mundo entero pierde en contra de Israel, porque el que lucha por su pueblo es el poderoso de Israel. Nos dice también la Biblia de que aquella mujer, Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Hebreos 11, verso 31. Aquella mujer, quien era una gentil,
aquella mujer que era una pagana, su vida estaba destruida, recibió a aquellos espías y fueron salvas. Ella por la fe, fueron salvas. Ella y su familia. Porque hermano, cuando usted tiene fe y la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene porque yo estoy viendo YouTube, Instagram, Facebook. La fe no viene porque yo estoy viendo un buen programa de televisión. Yo no sé cómo alimento mi mente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy la fe está tan escasa. Usted sabía que hoy la fe está tan escasa que muchos cristianos ya no dicen la Biblia dice, o ya no dicen la palabra de Dios dice. Hoy muchos cristianos dicen, busca ahí en YouTube, busca ahí en Facebook, busca ahí un consejo. Y todo el consejo va y todo consejo viene. Los cristianos de antes se agarraban y se aferraban a la palabra y decían, la Biblia dice, el Salmo dice, citaban la palabra. Hoy se citan los medios de comunicación. Hoy se cita el internet. Todo eso se cita menos la palabra. ¿Dónde está mi comunicación? ¿Con los medios de comunicación o con la palabra de Dios? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Jesús sabía que en estos tiempos su palabra iba a ser pisoteada. Aún en los medios de comunicación vemos cosas como ultrajan y pisotean la palabra de Dios. Los mismos medios de comunicación. Jesús sabía que Hollywood iba a sacar películas en contra, blasfemando el nombre de Dios. Jesús sabía, por eso hay consecuencias en Hollywood y sus actores también. Sí, Jesús sabía que este tiempo su nombre iba a ser deshonrado. Pero Jesús tiene un pueblo que le ama, un pueblo que le busca, un pueblo que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Rahab, la ramera, recibió a los espías. Este es el primer punto que yo veo. Pero también yo noto otro punto aquí. Yo digo que la fe la abrazamos con muchos aplausos, pero hay un punto aquí en cual Jesús va al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante porque en una ocasión había un ciego y le dijeron a Jesús los discípulos, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, ninguno pecó. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Aquí no nos dice si el pecado llevó a este paralítico así. Yo no estoy diciendo, porque si yo digo que el pecado llevó a este paralítico a ese punto, pues entonces también yo tengo problema ahorita porque ando cojeando, ¿no? No. Pero sí, esa era la mentalidad del hebreo en aquella época. Pero sí Jesús le dijo, hijo, ¿por qué Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? No nos dice la Biblia qué tipo de enfermedad llevó a este hombre ahí. Pero sí nos dice la Biblia que Jesús le dijo, y esto incomodó a los escribas que estaban ahí. ¿Por qué, hermano, el pecado? Romanos 3, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Desde que el primer hombre pecó, Adán y Eva pecaron, el hombre se separó de Dios y hay una separación entre Dios y el hombre. Ese es el pecado, dice Romanos 3, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está a las puertas. Dios levantaba a los profetas de aquella época y así decían los profetas, así dice el Señor, enderecen sus caminos, enderecen sus brechas y arrepiéntanse de sus pecados, porque el pecado trae consecuencias. Romanos 6, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, ahí se involucra el apóstol Pablo, por cuanto todos hemos pecado, así nos dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es que Dios perdonó mis pecados en la cruz del Calvario. Dios perdonó mis pecados en su muerte y hoy soy salvo por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me limpió de mis pecados y hoy yo tengo acceso al trono de la gracia. Hoy yo puedo tener comunión al trono de la gracia por la misericordia de Dios, por su amor y por su misericordia. Pero Dios en el Antiguo Testamento trató con el pueblo por sus pecados. En estos tiempos Dios sigue tratando con sus pueblos por el pecado. Hermano, hoy vivimos una época donde no se nos quiere, donde no queremos ser confrontados por el pecado.
Y se acomodan tantas cosas. Y aquí me va a disculpar en esto que voy a decir. He oído una canción que dice: el Señor perdona multitud de errores. Yo no veo en la Biblia, en ninguna parte, donde Jesús diga que perdonó errores, porque el error no va a confrontar al fornicario, el error no va a confrontar al ladrón, el ladrón no va a confrontar al infiel. No, el pecado sí te va a confrontar, el pecado sí te va a traer consecuencias. Pero he oído aún por las redes sociales hombres y ministros de Dios que traen esos temas, porque vivimos un tiempo donde el evangelio quiere ser acomodado a mi conveniencia, no quiere ser confrontado. Y hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos alejemos del pecado. Yo no sé ni defino la palabra error, ¿verdad? Pero puedo ver eso en la palabra. Cuando una mujer le dijo a Jesús le dijo a esta mujer: mujer, ¿quién te juzga o quién te condena? Jesús le dijo, la mujer le dijo: ninguno me condena, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo tampoco me condeno. Vete y no peques más. Oiga, si Jesús hubiera dicho: vete y no cometa más errores, eso hubiera sido otra historia. Pero hasta ahora, y una vez más reto a los estudiantes de INSTE, si usted ve esa palabra, por favor venga y explíquemelo, y yo me voy a someter a eso, porque hay cosas que uno no entiende en la Biblia, hay cosas que yo no entiendo en la Biblia, ¿me entiende? Pero no podemos tapar el sol con un ojo. Segundo punto, Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Nosotros citamos Romanos 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, nos aleja de Dios. Romanos 3, verso 23, por cuantos todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Y eso lo podemos ver desde un principio, la caída del hombre, lo que Dios hizo desde un principio en el Edén. Podemos ver que Dios hizo desde un principio el paraíso. Adán y Eva vivían en un paraíso, pero todo se cayó, todo se frustró desde que ellos desobedecieron a Dios, porque querían ser igual o semejante a Dios. Así le dijo Satanás. Por eso Jesús le dijo a Satanás que él era padre de mentira. Sí, amados, podemos ver en los tiempos en que nosotros vivimos cómo el pecado va caminando, y aún en las mismas congregaciones cómo el pecado se ha introducido, hermanos. Nosotros vivimos un tiempo, como dice Isaías 5. Yo voy a ir al capítulo, yo voy a ir al punto 3, pero no quiero pasar esto por alto. Nosotros vivimos un tiempo, como dice Isaías capítulo 5. El verso usted lo va a buscar en los ayes hacia el pueblo de Israel. Isaías capítulo 5 dice: ay, donde a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Así vivimos nosotros estos tiempos. Usted puede ver música mundana que nunca ha hecho nada la música mundana, pero antes se dice que se hablaba del amor. Hoy no se habla de nada, puras ofensas, droga y violentación más. Usted puede ver, amado, que la sociedad ha aceptado hoy lo malo, lo ve normal. Podemos ver, hermanos, en la calle mujeres que se visten con unas licras tan apretadas que les aprieta hasta las venas. Y yo no quiero mencionar lo otro, pero ¿por qué esto pasa? ¿Por qué esto sucede? Porque la sociedad lo ha aceptado. La sociedad lo ve bien. Yo no sé, yo no estoy ciego, pero a veces uno va a entrar a hacer una compra y usted ve una persona que entra, vaya, vamos a decir casi sin ropa, y si entra con ropa, dentro sin ropa, y qué sé yo qué más. Y no vayamos por ahí y no pasemos por alto. Podemos ver también los púlpitos, cómo ahora no se respetan los púlpitos. Hermano, cualquiera entra a un púlpito de una forma vestida y le da igual. Igual él va a cantar ahí, que ya uno no sabe si esa persona le va a cantar al Señor o le va a cantar a Daddy, le va a cantar a la mami, al abuelo, al gato. Usted ya no sabe. Sí tiene buen talento la persona, sí tiene buen don la persona, pero la palabra de Dios dice: si tú vas a cantarle al Señor, cántale a Él, solamente a Él, dice la Biblia. No le cantes a tu amigo, no le cantes a tu papi, no le cantes a un familiar. Si el don Dios te lo ha dado, cántaselo al Señor, dice la palabra de Dios. Esos son los tiempos que la iglesia vive, donde dijo el profeta: a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Ya uno no sabe. Pero lo único que aquí sí sabemos es que el Señor viene.
Y eso nos da esperanza, eso nos da paz y eso nos da consuelo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele un aplauso a Jesucristo. Yo quisiera seguir tratando el tema, pero vamos a irnos al tercer punto. Sí, y no es por el dolor, porque el dolor ni siento ahorita. Yo sé que ahora cuando llegue a la casa me voy a sentir el pie hinchado como un globo, pero ni modo, vale la pena. Sí, así vivimos unos tiempos bien raros, ¿no? Y ahora uno tiene que tener cuidado también en el mensaje, porque si no la persona se va molesta y empieza a juzgar y a criticar. Ay, que tanto se dilata ese hombre. Él lo predica bien. ¿Por qué el pastor pone esto? ¿Por qué el pastor no pone? Sí, así vivimos unos tiempos. Oiga, la iglesia del siglo pasado, cuando una persona nueva venía a predicar, alguno tenía que irse o salir o hacer cosas, pero esa persona iba y se iba y oraba por la persona que venía a predicar. Dios usa a ese varón, y si está en pecado, Señor, ten misericordia de él. Esa era la persona que oraba en el siglo pasado. Todavía en los 90, en los 80, estaba leyendo una historia de esto, cómo la iglesia era comprometida. No importa si aquel predicaba bien o bonito, ellos oraban por esa persona, y si estaba en pecado, más oraban todavía, porque ahora nos justificamos que nadie es perfecto, pero si usted está en pecado, hermano, mejor no se suba al púlpito. No haga esa gracia, hermano, porque usted me puede decir cualquier cosa a mí, pero usted delante de los ojos de Dios tiene una vida. Los que son llamados a tener un ministerio, tenemos que tener ese cuidado, ser íntegros delante de Dios, dar un buen testimonio delante de Dios, porque esa es la otra. Ahora el testimonio está por los pisos ahora, man. No hay fruto. Todo el mundo quiere resaltar, todo el mundo quiere relucir, todos quieren aplausos, todos quieren un título, todos quieren llegar a Hollywood. No, porque yo aquí, yo allá, yo aquí. Who do you are, man? Eso no es lengua lo que yo dije. Aleluya. No es lengua. Dios es bueno. Yo quiero ir al tercer punto, porque si no aquí yo me voy a detener y voy a respetar. No quiero que vayan diciendo, el hermano está enfermo y ahora no suelte el micrófono. No, ore por mí. Yo quiero ir al tercer punto. Y note en el capítulo 10, cuando Jesús está siendo juzgado y criticado por los escribas, voy a decir como dice la Biblia, Dios habla hoy, los escribas y los fariseos. Y yo dije al principio que los escribas en el evangelio son los malos de la película. Es verdad, ellos son los malos de la película, pero ellos están diciendo una verdad aquí. Es quién se cree él, porque la gente que no ha nacido de nuevo vive así, juzgando, criticando, envidiosos pues. Y así estaban los escribas. ¿Quién se cree que es este que perdona pecado? Y cuando Jesús ve en el corazón que lo están juzgando y lo están criticando, Jesús les dice esto: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Qué quiso decir Jesús con el Hijo del Hombre? ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? En la mente hebrea esto tiene un significado, pero en la mente de los griegos esto tenía otro significado. En la mente de los griegos, un hijo de hombre era un semidios. Hércules, mitad Dios, mitad hombre. Aquiles, mitad Dios, mitad hombre. O otras identidades para los griegos. O Iris, que era una mujer de los dioses. Y así. En la mentalidad de los griegos, el Hijo del Hombre representaba ser un semidios. En la mentalidad de los religiosos, esto puede representar también que Jesús no es Dios. Por eso Jesús está siendo juzgado allí. En la mentalidad de una persona que no ha nacido de nuevo, no se someten a Jesús, porque Jesús no es el Rey, no es su Señor y no es su Dios. Por eso los escribas están juzgando a Jesús. Pero en la mentalidad de los hebreos, esto tenía un significado grande. Esto tenía un significado mayor, súper mayor al de los griegos. Y es que no representaba hijo de hombre, no representaba un semidios, representaba ser Dios mismo. No el Hijo del Hombre, sino que representaba ser Dios mismo. Yo quisiera ver si ponen en Daniel 7, 13, 14.
Si no, lo buscaremos aquí para confirmar. Daniel 7:14, note lo que dice Daniel 7:13 y después pondrá el 14, no sé. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, hablando de Jesús, que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, hablando de Jesús, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Por favor, esto es hablando de Jesucristo. Por favor, venga conmigo a Marcos 14, 61, 62, donde Jesús está siendo juzgado por el gran sumo sacerdote o por el sumo sacerdote. Sí, Marcos 61, 62. Si usted lo tiene ahí, entonces usted puede buscarlo. Marcos 14. Si no está en la pantalla, lo buscamos en la Biblia. Marcos 14, 61, 62. Dice así, Marcos 14, 61, 62, si no me equivoco, según lo que los escritos, dice así. Mas él callaba, hablando de Jesús, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Hijo, el Cristo, el Hijo del bendito? Dice el sumo sacerdote. Nosotros tenemos que entender esto, que Jesús está haciendo, hay una multitud ahí y está siendo interrogado por el gran sumo sacerdote. Este gran sumo sacerdote no representa al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Dios venía y hablaba con él. Este era el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Solamente ni los reyes de aquella época podían entrar al lugar santísimo, porque Dios venía y hablaba con ellos. Pero este no tenía ninguna comunión con Dios, porque si hubiera tenido una comunión con Dios, hubiera reconocido quién estaba al frente de él. Cuando usted tiene una comunión con Dios, va a reconocer y va a saber quién es Jesús. Usted se va a dar cuenta que el Cristo que nosotros adoramos no es un Cristo que ponen ahí en un cuadro o una mujer cargando a un niño. No, usted se va a dar cuenta que el Cristo que nosotros adoramos, que el Cristo que nosotros clamamos, es el verdadero y único Dios. Entonces el gran sumo sacerdote le dice a Jesús, más el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Más Jesús le respondió y le dijo, note que ante Pilato Jesús no dijo nada, pero ante una gran verdad Jesús no puede quedar callado y dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viéndolo en las nubes. Así Jesús le dice al gran sumo sacerdote. ¿Y qué? De Apocalipsis 4:11. Y alguien por favor me va a ir buscando Romanos 9:5. Apocalipsis 4:11 dice así. Señor, hablando de Jesús, la Biblia Dios habla hoy, dice Señor y Dios. Aquí dice, Señor, digno eres de recibir, hablando de Jesucristo. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú, Jesucristo, porque tú creaste todas las cosas. Yo fui creado por su voluntad. Yo tengo lo que tengo por su voluntad. Tengo un perro que es muy mañoso en mi casa, ese fue creado por su voluntad. Lo que usted tiene fue creado por su voluntad. Usted fue creado para adorar. Fuimos creados para adorar. En medio de los tiempos que nosotros vivimos, fuimos creados para nuestra voluntad. Ay, hermano, estoy pasando una depresión. Ay, hermano, usted si supiera mis problemas. Yo, la verdad, no veo solución a mis problemas. Mi esposo me dio pela. Mi esposo me fue infiel. Mi esposo me dejó. Antes los cristianos de aquella época, cuando se separaban, buscaban el perdón, se reconciliaban y había reconciliación porque le creían a Dios. Yo creo en el Señor porque Él fundó la familia, pero nosotros fuimos creados por su voluntad. Así dice ese texto, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo fui creado por su voluntad. La iglesia fue creada por su voluntad. Todo lo que existe, existe por su voluntad. Y entonces, ¿qué es mío? Nada es mío. Todo lo que tengo, dice el Salmo 24:1, es de Dios. A veces caminamos en este mundo y esto es mío y lo otro es mío. Y mañana hay un especial, voy a ir a comprar el especial. Ahora ya vienen las Navidades, feliz Navidades a todos, feliz Christmas a todos. Y hay que endeudarse otra vez por los regalos. Nada es mío, dice la Biblia, ni nada es tuyo. Fuimos creados por su voluntad para adorarle, para exaltar su santo y bendito nombre.
Yo quiero finalizar con Romanos 9:5. Hablando, ¿qué quiso decir Jesús con el Hijo del Bendito? Usted lo puede buscar en su Biblia, y si no, usted lo tiene ahí también en la pared. Gracias, hermana Luz, por haberlo puesto ahí los textos que le dije. Yo no sé si usted entendió las letras, que yo no escribo muy bien, pero ahí ella me entendió, qué bueno. Dice Romanos 9, sí, yo no escribo muy bien, mi ortografía es muy mala, pero no importa, así estamos aquí. Chueco y todo, aquí estamos. Dice Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así dijo, dice Romanos 9:5, así dijo Jesús cuando le dijo a los escribas y los fariseos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra, Él está diciendo, yo soy Dios. A mí tienes que adorarme, a Él tienes que adorarle, a Él tienes que postrarte, a Él tienes que buscarle en cualquier necesidad, en cualquier problema. Estos 4 muchachos tenían un problema que no era de ellos, pero llevaron una necesidad delante de Jesús y ellos creyeron, pensaron y dijeron que ahí iba a suceder algo. Porque cuando usted tiene fe, hermano, en medio de sus necesidades y en medio de sus problemas, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Es que hoy hay un gran problema en el pueblo de Dios, no se ora, somos hay una palabra que se me olvidó ahorita, apáticos a la oración. Todos los que lo queremos microwave, y todo es microwave. Mi vida tiene que ser una vida de oración. Mi vida tiene que ser una vida, porque en la oración hay cambios. En la oración, hermano, el reino de las tinieblas se estremece. Y el pueblo de Dios, hermano, ve cosas grandes en la oración. Pero usted tiene que orar, hermano. Usted tiene que buscar de Dios. Hoy nos hemos vuelto una iglesia apática. Yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Una iglesia apática. Usted quiere ver milagros, usted quiere ver señales, usted quiere ver cambios en su vida, usted quiere ver algo en su vida. Pastor, ore por mí. No, somos llamados a orar por nuestras necesidades. Hebreos 11, verso 6 dice que si vamos a venir delante de Dios, creamos que somos galardonadores y de que Él existe. El Señor les bendiga, hermano. Dios es bueno y Dios es fiel. Paso a la hermana Eva para que la hermana Eva despida el púlpito y que el nombre de Jesús haya sido glorificado y exaltado. Ese tiene que ser en el corazón de cada predicador. Que el predicador no sea exaltado, no sea llenado de aplausos. Ese es el nombre de Jesús que tiene que ser exaltado, glorificado, porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor les bendiga y les siga bendiciendo más. Aleluya, aleluya, aleluya. Por reverencia a la palabra, no se vaya, quédese hasta el final. Jesús está aquí. ¿Sabe usted que Jesús está aquí? Nos ponemos en pie. Voy a pedirle al grupo de alabanza si puede ir pasando. Comience a orar ahí donde usted está y meditemos en el mensaje que trajo el hermano Rogelio. Un título tan hermoso, Jesús. Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder porque el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, dice la Escritura, nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Voy a hacer el primer llamado. Si hubiese alguien en este lugar que Jesús tocó su corazón, como tocaba el corazón de aquella multitud cuando Jesús estaba en aquella casa, como dijo mi hermano Rogelio, no sabemos en qué casa estaba. Pero lo que sí sabemos es que Jesús está en este lugar, Jesús está en esta casa, porque la Escritura nos enseña que donde 2 o más se congregan, aquí está Él en medio de nosotros, y que aquí Jesús envía bendición y vida eterna. Aleluya, y esa es la vida eterna que Jesús quiere darte en esta mañana. Alguien quisiera reconciliarse con el Señor. Alguien quisiera decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, te la entrego. Alguien que no conociera de Cristo, que pueda levantar su mano. Alguien que no conoce de Cristo y que quiera levantar su mano y quiera correr al altar. Una vez más, quiero la iglesia orando en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Cristo es exaltado. Hubiera una persona que esté luchando en su asiento y no le ha entregado su vida a Cristo. Él puede restaurar tu vida. Él te da salvación y vida eterna. Él puede darte sanidad. Aleluya. Si no hubiese nadie, el segundo llamado es: ¿estás agradecido con Jesús? ¿Crees que Jesús puede seguir haciendo algo en tu vida? Aquella multitud estaba ahí. Jesús estaba en una casa. Imagínense, la multitud era tan grande que nos dice la escritura cuando leemos que ellos no podían encontrar el techo. No sabían en qué casa estaba Jesús porque la multitud era tan grande. Y dice, y cuando vieron el techo donde Jesús estaba. O sea que no distinguían en qué casa. No sabían cuál era el techo. Lo que sí sabían era que tenían que correr a los pies de Cristo, porque creían que Jesús hacía milagros y lo habían visto. ¿Cuál es tu milagro? ¿Qué milagro necesitas en esta vida? Que siga cambiando, transformando nuestro corazón. ¿Tienes alguna enfermedad por la cual estás luchando? Jesús sanó y sigue sanando hoy, porque la escritura no miente. La escritura no miente. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. El predicador dijo que caminaba y sanó la suegra de Pedro, y eso les hablaba hoy en la clase, porque la segunda parte que más me gusta es que Jesús pasó por la casa de Pedro, que tenía su suegra una gran fiebre. Tampoco lo da el nombre de la suegra de Pedro, pero dice que Jesús oró, y dice la escritura, inmediatamente se levantó y le servía. Vimos al hermano Rogelio enfermo aquí. Dios lo puede sanar, oramos por él. Pero sabe que Rogelio trajo una palabra hermosa. Aunque Rogelio esté padeciendo de la gota, no es Rogelio el que sana, es Jesús el que sana. Por eso usted no se detenga si está enfermo, si está triste, si está cansado y le toca predicar la palabra. Haga lo que hizo mi hermano Rogelio, que aún con la enfermedad se presentó aquí, porque él sabía que el compromiso no es con hombre. El compromiso que él tenía era con el Dios de los cielos, con Jesús, el que le dio salvación y vida eterna. Y es que recordé, porque en una ocasión le dijeron a un predicador: ¿cómo tú le estás predicando a multitudes cuando tú estás enfermo? El predicador respondió y le dijo: sí, te voy a responder. Yo estoy enfermo, pero el que sana no está enfermo. El que sana está en el trono de su gracia y sigue haciendo y obrando milagros, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y su brazo no se ha cortado para tocarte en esta mañana, para restaurar tu casa, para restaurar tu familia, para levantarte de esa opresión, de esa depresión, de lo que estás sintiendo. Quiero pedirle al grupo de administración que vaya pasando. Aleluya. Todos los que ministran. Hermana Gilma, si me puede ayudar, por favor. Aleluya. Aleluya. Hermana Madeline, si me puede ayudar, por favor, también. Aleluya. Cierre sus ojos mientras el instrumental alza la voz, y atrás orando, orando que cosas grandes Dios hará, como lo hizo con aquel paralítico. Aleluya. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús.
sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte, quiero conocerte cada día más, a ti estar en tu presencia y adorar. Aleluya. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la
sea despedido. Le damos un aplauso al Señor. Y una vez más, gracias, gracias, gracias a Jesús, nuestro Salvador. Sigamos orando por el hermano Rogelio. Sé que tendremos buenas noticias porque Él no cambia. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio tan grande, Señor, que tuvimos de estar en tu casa, Padre. Gracias por esa palabra hermosa. Gracias, Jesús, porque tu nombre es nombre sobre todo nombre, Señor amado. Y es tu nombre el que en esta mañana vinimos a glorificar, y lo seguiremos haciendo, porque ahora salimos para nuestros hogares, pero lo hacemos con tu hermosa presencia. Y te decimos, como te decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no iré. Acompáñanos, Señor, donde quiera que vayamos. Y el pueblo a una te dice amén, amén y amén. Estamos